nunca me había sentido tan confundida con los argumentos a favor y en contra de instrumentos pues que son importantes para la seguridad de México, de acuerdo con la presentación de las iniciativas, donde se incluye esta nueva curva biométrica. Y por eso para mí es muy importante platicar con los expertos, porque este nuevo documento, contemplado en la reforma a la Ley General de Población y aprobado tanto en la Cámara como en el Senado, integrará datos personales y biométricos de los ciudadanos con el fin de consolidar, se dijo, un registro nacional de población más seguro y eficiente. Por eso mucho agradecemos, para despejar dudas, que nos acompañe esta mañana el doctor Ernesto Villanueva, abogado, maestro en Derecho y Comunicación, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, Ivonne. ¿Qué tal? Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, doctor, pues muchos argumentos a favor y en contra. ¿Con qué balance se queda usted después de los debates en el Congreso? Bueno, yo creo que, mira, a ver, el tema del CUR ya es algo que efectivamente tiene muchos años. El Registro Nacional de Población se crea desde los 80 y se ha intentado, a través de la Ley General de Población, crear una cédula de identidad, porque en México no existe. Ha existido la credencial para votar del INE como un instrumento sustitutivo de la ausencia de una cédula de identidad. Y esto sin tener obviamente atribuciones constitucionales, pero claramente se ha señalado que esto es, digamos, durante el tiempo en que no hay una cédula. Ahora, el gran problema es que al crearse la reforma, no solo en la ley, pero vamos a empezar con lo primero, se reforma la Ley General de Población y se integra al CUR con datos biométricos, es decir, con datos del iris, con datos de las huellas digitales, la firma, etcétera, para efectivamente identificar de mejor manera, pues, quién es quién, cuál es la persona. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la propia reforma de la Ley General de Población se dice que el uso de esta CURP biométrica se va a convertir en un instrumento de identidad obligatorio para todas las personas que habiten en el país, incluyendo menores de edad, incluso niños y adolescentes. Y además establece que cualquier entidad pública o empresa privada que preste servicios o bienes deba pedir y acreditar que se utilizó la CURP biométrica, lo cual evidentemente hace que se concentre en una sola instancia, es decir, en la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, pues este caudal de información. Entonces, eso de entrada pues es contrario a las prácticas democráticas internacionales que generalmente dividen la existencia de esta concentración y generan contrapesos, vigilancia. Prácticamente en las democracias consolidadas no se da un caso similar. Eso por un lado. Por otra parte, la ley en materia de investigación e inteligencia para la seguridad pública autoriza el acceso a esa base de datos a las fuerzas del orden, incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia, lo cual es bastante grave porque pues tampoco es compatible con los estándares democráticos internacionales, con el derecho convencional, es decir, con los tratados y acuerdos firmados por México y con las prácticas en las democracias consolidadas. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que efectivamente la propia autoridad esté en condiciones de vigilar en tiempo real dónde y qué hace, qué compra, qué consume la persona. La presidenta de la República, que debo decir que yo creo y estoy convencido que es una persona honesta, afirma que no se va a malutilizar. Sin embargo, desgraciadamente en este tipo de cuestiones estamos hablando de leyes, no estamos hablando de cuestiones religiosas o éticas, donde la fe no puede sustituir al mandato de la ley. Entonces tenemos que tomar las previsiones legales y aquí no se hace. Hay, por ejemplo, sanciones. Si tú eres una empresa privada y no pides el CURP biométrico, tienes una sanción económica bastante fuerte en UMAS, pero si estás como autoridad del orden, tienes la obligación de proporcionar
ese acceso, y eso es lo preocupante en un Estado democrático de derecho. El riesgo sin el INAI, maestro, brevemente, y después ya continuamos con más preguntas. Bueno, efectivamente, el INAI, una de sus pilares fundamentales, pues es la protección de datos, era la protección de datos personales junto con el acceso a la información pública. Y si bien es verdad que en la Ley General de Protección de Datos Personales no había una suficiente fuerza con los dientes adecuados para regular una cuestión como esta, pues sí era un mecanismo de interpretación y se hubiera podido contener o lograr algo importante. Ahora ha desaparecido el INAI y es el propio gobierno el que ahora se va a encargar de proteger los datos personales, es decir, el Ejecutivo, ya sea a través de un organismo desconcentrado, de un área, pero que también depende del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo tiene, por un lado, el acceso irrestricto a las bases de datos y al mismo tiempo es el encargado de la protección de datos personales. Y el gran problema es que no se pueden defender los derechos humanos, que es uno de los temas que se habla, el tema de la seguridad, violando los derechos humanos, es decir, el derecho de la protección de datos personales, el derecho a la vida privada, que está previsto en el artículo 16 constitucional. Maestro Ernesto Villanueva, doctor, ¿podríamos regresar después de una pausa para que me responda la pregunta de frente a estos hechos consumados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría pues frenar el uso autoritario de este cambio? Después de una pausa, ¿nos espera? Claro, de acuerdo. Gracias. Argumentos fuertes en el Congreso. Por un lado, la oposición señalando si utilizan el padrón de programas sociales para cooptar el voto, para condicionarlo, para coaccionarlo, eso decía la oposición, con mayor razón ahora nos van a seguir el rastro con esta ley o con estos cambios a los que llamaron espía, el Big Brother del bienestar. Pero por otro lado, y me llamó mucho la atención el poderoso argumento del ex subsecretario de Seguridad, diputado del PT, Ricardo Mejía Verdeja, decía, pero si ya dejamos los datos en las plataformas, en las redes, ya los dejamos, ¿por qué no se los vamos a dar al Estado para garantizar la seguridad? Estas son las dos posiciones extremas. ¿Qué hacemos frente a los hechos consumados, doctor Ernesto Villanueva? Pues para que no se cumpla la advertencia de la oposición. Bueno, yo creo que en este sentido lo que nos queda serían dos caminos. El primer camino sería una acción de inconstitucionalidad por una parte del Congreso, es decir, de una de las cámaras del Congreso de la Unión, que evidentemente no sé si alcancen los números. No están los números. Se ve complicado, sí, no. Se ve complicado que esto suceda, pero a nivel, digamos, ya personal o social, recordemos que la figura del amparo, que es precisamente la que se encarga de buscar la protección de la autoridad del Poder Judicial de la Federación frente a normas que pudieran ser inconstitucionales, y aquí lo que está afectando es el debido proceso y el derecho de la autodeterminación informativa o la protección de datos personales, procede una figura que se llama amparo indirecto. Recordemos también que ya no tienen los amparos los efectos generales que tenía antes. Ahora tiene efectos, digamos, para quien lo solicite. Sin embargo, hay dos figuras. El interés jurídico simple, en donde una persona solicita un amparo que se le aplica solo a esa persona. Pero hay algo que se ha olvidado y que no está mucho en el radar, que es lo que se denomina el interés legítimo, es decir, el que se invoca por una colectividad de personas, en donde ya, si bien se cumple con la idea de que no tenga efectos generales, sí se aplica para ese colectivo. Entonces, esa sería la vía o el camino para poder reivindicar la protección de la justicia federal para la no aplicación, en este caso de este colectivo, de este sistema, es decir, de la cesión obligatoria de tener que entregar los datos biométricos en esas circunstancias sin que haya pues un contrapeso o una vigilancia prevista en la norma. Doctor Ernesto Villanueva, ¿esto sería ante un juez, ante magistrados, o es la Suprema Corte de Justicia quien tendría que deliberar sobre un interés legítimo como el que usted plantea?
No, es ante un juez de distrito, en ambos casos. Tanto el interés jurídico como el interés legítimo sería ante un juez de distrito. ¿Y podrían ser organizaciones que hasta ahora han recurrido al litigio estratégico, académicos, ciudadanos comunes y corrientes quienes lo presenten? Claro, aquellos que tengan elementos en común, por ejemplo, la comunidad periodística, pues ¿qué tienen en común? Pues que se dedican al ejercicio de la libertad de expresión para satisfacer el derecho a saber de la sociedad. Y así, pues, distintos grupos podrían utilizarlo. Los militantes de partidos políticos de oposición podrían hacer lo propio, es decir, por grupos que tengan un rasgo en común y que acrediten ese interés legítimo o Desde su colectivo, ¿no? perspectiva, su conocimiento, usted habla de que pues confía en la presidenta como persona, pero conoce las estructuras y conoce la historia de México y el uso, el abuso del poder que pues finalmente hay un ADN ahí. Como especialista, ¿qué considera que puede hacer el Poder Ejecutivo hoy con estas leyes para amortiguar los efectos nocivos o lesivos a los derechos humanos? Bueno, mira, yo creo que el problema que tenemos es efectivamente pues una desconfianza sistémica en las autoridades, un problema de corrupción, un problema de colusión con el crimen organizado y con grupos delincuenciales. Y en este sentido, yo creo que sería una buena señal que hubiese una reforma para que se vigilara de manera adecuada el uso de esa plataforma y el uso de los datos biométricos en el sentido en que se está haciendo, porque se está concentrando totalmente, digamos, con una gran diferencia de lo que sucede en la experiencia comparada. Eso sería lo ideal. Sin embargo, como dije, si bien creo plenamente en que la presidencia tiene la mejor de las intenciones, no tengo la misma impresión de que lo tengan los agentes del Ministerio Público de alguna parte, los policías ministeriales, agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que, pues como hemos sabido, no es que es una hipótesis, es historia, lo hemos visto. Y eso por un lado. Y aparte, el otro problema que tenemos es la intrusión, el hackeo de esas bases de datos. Esto tampoco es una cuestión teórica, es histórica. Vimos lo de Guacamaya Leaks con la Sedena. Vimos, por ejemplo, en el caso de los periodistas que cubrían la fuente presidencial, que hasta el momento no se tiene ningún responsable, no se ha detenido a nadie y eso quedó ya en el olvido, y así podríamos seguir dando muchísimos ejemplos, de tal suerte que también se tendría que resguardar esa base de datos, además de lo anteriormente expuesto. Tienen razón entonces quienes advierten que podría haber un uso autoritario de esta medida, doctor Ernesto Villanueva. Bueno, existe la posibilidad, sin duda. La ley, como está prevista en este momento, da la posibilidad efectivamente de un uso inadecuado, desproporcionado, sin contrapesos, para contener el ejercicio, digamos, de actividades que no se correspondan con un fin legítimo. Efectivamente, yo creo que eso podría pasar, y desgraciadamente, si puede pasar, lo más probable es que pase. No lo digo como una política pública por parte de la Presidencia de la República, sino por casos aislados, casos puntuales, pero al fin y al cabo, pues finalmente es en perjuicio, en agravio de los derechos humanos de la sociedad mexicana. Pues muy importante la valoración de un experto, de un estudioso, de una persona tan respetada en este ámbito como el doctor Ernesto Villanueva, y creo que el énfasis con el que la presidenta ha dicho que no se va a usar de manera negativa esta CURP es porque sabe que hay voces como la suya que han prendido las alertas, y le agradecemos mucho que lo haya hecho en este espacio, doctor. Buen día. Al contrario, buenos días, gracias a ti, Ivonne. Buen día para el doctor Ernesto Villanueva.